Hola, buenos días, buen día a todos, a tutto. Eh, Gracias por asistir a la primera webinar que hacemos desde la asociación ACICDDI, que es una asociación de enfermeras de la imagen corporal. Y hoy nos reunimos y hacemos la webinar para difundir lo que sería el Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero. Como bien sabéis, todo lo que se hace y se realiza para el Día Mundial del Cáncer es para difundir en realidad dónde estamos y a dónde nos gustaría llegar. Salimos desde el 2020 en más o menos unos baremos de 280.000 personas que tienen incidencia de cáncer, donde en España, en los cuales el cáncer mayoritario es de colon y recto, próstata, estaríamos hablando también de pulmón, vejiga urinaria y mama. La incidencia, la segunda causa de muerte es el cáncer, la primera sería todos los que proviene del sistema circulatorio. Por lo tanto, estamos todavía a unos niveles bastante altos. Respecto al cáncer a nivel mundial, son 10 millones de personas que lo padecen. Habría que concienciar bien a todo el público y a toda la población en general que haga prevención y control para detectarlo lo antes posible, ya que no necesariamente el cáncer significa muerte. Desde la asociación estamos de alguna manera haciendo una sinergia de lo que sería el cáncer y el concepto de lo que podemos aportar las enfermeras dentro de la gestión de la imagen corporal. Por lo tanto, estaríamos trabajando y ayudando y acompañando en cuestiones de autoconcepto, autoimagen y autoestima. En cualquier proceso, desde el minuto cero hasta el acompañamiento final. Sabéis que hoy van a intervenir dos enfermeras, una de ellas es doctora en enfermería y va a hablar sobre la prevención del trastorno de la imagen corporal por la intervención de la enfermera previa a la cirugía. Y tenemos el gusto de tener a la doctora en enfermería Natalia Mudarra García, que nos va a hablar desde Madrid. Y en segundo lugar tenemos a Cristina Navalón, que es enfermera, gestora de la imagen corporal y experta en ostomías. Y va a hablar sobre la atención biopsicosocial de la imagen corporal respecto al paciente con cáncer de colon. Bueno, voy a dar paso a la doctora Natalia Mudarra. Antes os quiero comentar que hace muy poquito se le otorgó el primer premio a través de CODEM, que es el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, que tiene la cuarta edición, y el primer premio significa que de 6 personas que tienen premio, le otorgaron el primero. Es doctora en cuidados de salud, está con un bagaje muy importante de asesoramiento previo a la cirugía, por lo tanto está aproximadamente unos 60 minutos, o sea, una hora aproximada, para evitar lo que sería evitar, ¿no?, que la persona tenga más problemática a posteriori de la cirugía, evitar todo lo que serían las visitas posteriores e indudablemente corregir el concepto y el autoconcepto que va a tener esa persona antes y después de una cirugía. Es responsable en investigación en el Hospital Universitario de Infanta Cristina y con esto ya os presento directamente para que pueda empezar a explicarnos toda su tesis doctoral, que indudablemente va a dar para esta webinar y posiblemente muchas más. Así que adelante. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, ya está. Bueno, pues mi nombre es Natalia Mudarra, como ha dicho Nuria, y lo primero, pues quería agradecer a Nuria la oportunidad que me ha brindado por estar aquí con todos vosotros y poderos exponer la tesis doctoral, que además pues los resultados fueron muy importantes, fueron muy buenos y yo creo que es un avance muy importante en la enfermería. Y bueno, pues voy a comenzar con la presentación. A ver.
No puedo, Nuria. Ahora. Vale. ¿Me estás compartiendo? A ver. No se puede ver en grande. Os lo... A ver. Ahora. Ya está, perdonad. Bueno, a ver, la tesis doctoral que realicé, el título que tiene es el ensayo clínico sin medicamento y es la prevención del trastorno de la imagen corporal por la intervención enfermera previa a la cirugía. Bueno, pues antes de comenzar se realizó una introducción y he de destacar que los pacientes que elegimos fueron todas las mujeres que habían sido intervenidas de cáncer de mama y los pacientes que habían sido intervenidos de cáncer de colon. El motivo de elegir estos dos tipos de cáncer son porque son los que tienen más incidencia en España, ocupando el cáncer de mama el primer lugar en mujeres y el cáncer de colon en segundo en varones. Bueno, pues la elección del tipo de cirugía que se va a hacer en el cáncer de mama depende, como sabéis todos, de la anatomía patológica y de la clasificación TNM. En primer lugar, os hablo de la biopsia del ganglio centinela, que es la extirpación de aquellos ganglios que, por así decirlo, están conectados con el tumor. Se analizan esos ganglios y si alguno de esos ganglios tiene alguna infiltración tumoral, es cuando vamos a realizar la linfadenectomía axilar, que consiste en la extirpación de todos los ganglios axilares. Como pueden observar, todas estas cirugías pueden tener una serie de efectos adversos, entre ellos a destacar las alteraciones de la imagen corporal. Igualmente, cuando se va a realizar una cirugía conservadora, podemos encontrar la tumorectomía, que es la extirpación del tumor, la cuadrantectomía, que es la extirpación del tumor, pero se llevan parte del músculo mamario, y la mastectomía, que es la extirpación completa de la glándula mamaria. También, como pueden observar, aparecen una serie de alteraciones en la imagen en el paciente y destacando las alteraciones de la imagen corporal. En cuanto al cáncer de colon, también para decidir qué tipo de cirugía vamos a hacer, es muy importante ver la clasificación también TNM y la anatomía patológica, pero aquí nos vamos a centrar en los pacientes que necesitan una ostomía. Los pacientes ostomizados, en la mayoría el cáncer se localiza en el colon inferior o en el recto. Igualmente, tienen una serie de efectos adversos, a destacar las alteraciones de la imagen corporal. Bueno, en cuanto al estrés, como podéis saber todo, que lo veréis día a día, un paciente cuando es diagnosticado de un cáncer, también los tratamientos médicos, lo que es la quimioterapia, la radioterapia y el tratamiento quirúrgico, conlleva ansiedad en el paciente. ¿Cómo lo detectamos? Porque se sienten amenazados ante ese diagnóstico que le acaban de dar. Es lo que siempre decimos, se ha quedado bloqueado el paciente. Pues ese bloqueo es la pérdida de toma de decisiones que tiene, no sabe qué será lo mejor, qué será lo peor, tiene mucha tristeza, tiene temor a la muerte y mucho miedo y tiene muchos cambios en el estado de ánimo. Toda la bibliografía que encontramos nos dice que si damos una educación sanitaria, reduciremos esa ansiedad y ese estrés en el paciente. En cuanto a las alteraciones de la imagen corporal, bueno, la imagen corporal es, por así decirlo, cómo se ve el yo de una persona, cómo se ve la persona a sí misma. Estas cirugías, la búsqueda bibliográfica, bueno, pues nos dicen, incluso lo vemos día a día en estos pacientes operados, cómo detecta la enfermera que tienen estas alteraciones de la imagen corporal, porque los pacientes tienden a evitar esa parte del cuerpo. Hablan de esa parte del cuerpo operada en tercera persona, o sea, es como si no fuera parte de ese yo, como si no fuera parte de uno mismo. Incluso hablan en tono despectivo de la parte del cuerpo operada y hay incluso que ha ocurrido en pacientes que les curamos que hay que taparles los ojos para que no se miren, para que no se vean y para que no se sientan como con esa tristeza o con ese estado de ánimo que se suelen sentir cuando es la primera vez que se ven esa imagen del cuerpo o esa parte del cuerpo operada. En cuanto a la familia, toda la búsqueda bibliográfica que hicimos nos indica que la familia es un elemento muy, muy importante para mejorar la autoestima del paciente, para mejorar la sintomatología, para apoyar y para disminuir ese estrés. Entonces, por todo esto, pues hicimos una justificación, me puse a pensar y dije, ¿qué he encontrado en la bibliografía? Pues sí, la bibliografía, toda la evidencia científica nos ha dicho que un diagnóstico como el cáncer de mama, el cáncer de colon, una cirugía, la que conlleva de la mama y una ostomía en los pacientes, conlleva unas repercusiones de la enfermedad, una sintomatología, dolor y también cambios en el estado de ánimo. La bibliografía
Nos indica que si damos educación sanitaria después de la cirugía e implicamos a la familia, mejoraríamos esto. En cuanto a las alteraciones de la imagen corporal, la bibliografía que hemos encontrado nos indica que después de la cirugía también podíamos mejorar algo las alteraciones de la imagen corporal, pero como podéis comprobar, no se encontró ningún artículo en toda la búsqueda bibliográfica que se hizo que nos indicara qué podría ocurrir si damos una educación sanitaria antes de la cirugía y en las alteraciones de la imagen corporal si implicamos también a la familia en esa educación sanitaria antes de la cirugía. Me planteé la siguiente hipótesis, que es realizar una intervención enfermera previa a la cirugía en las mujeres con mastectomía, cirugía conservadora y en los pacientes ostomizados y en los pacientes diagnosticados de cáncer de mama y de cáncer colorectal. Realizarlo en la familia y en su familiar directo disminuye las alteraciones de la imagen corporal. Los objetivos, bueno, el objetivo principal era analizar si dando una educación sanitaria antes de la cirugía y con el apoyo familiar disminuiríamos las alteraciones de la imagen corporal. Como objetivos secundarios, vamos a evaluar si haciendo una intervención enfermera antes de la cirugía y con el apoyo familiar mejoramos la autoestima y mejoramos la sintomatología y las repercusiones de la enfermedad. Vamos a analizar también y evaluar si esa intervención enfermera antes de la cirugía, si en el familiar mejora la autoestima, las repercusiones de la enfermedad y la imagen corporal. Y por último, vamos a ver si tiene algún tipo de relación la imagen corporal con la autoestima, la imagen corporal con las repercusiones de la enfermedad y la imagen corporal con el tipo de cirugía que se realice en este caso. Bueno, la metodología, como ha dicho Nuria, el estudio fue realizado en el Hospital Infanta Cristina de Parla, fue aprobado por el Comité de Investigación del Hospital Puerta de Hierro y lo que hicimos para sacar el tamaño muestral fue estudiar la población del año anterior que habían sido diagnosticados de cáncer de mama y de cáncer de colon y que cumplieran los criterios de inclusión que nosotros nos habíamos planteado. El año anterior se realizaron cirugía con este tipo de cirugías, 52 mujeres y en el colon 12 pacientes fueron ostomizados. El diseño del estudio fue un ensayo clínico aleatorizado no cegado. Ahora vamos con la población ya nuestra del estudio. En la mama tuvimos que realizar una aleatorización estratificada para poder diferenciar las mujeres mastectomizadas por una parte, las de cirugía conservadora por otra y los de ostomía por otra. Bueno, en la mastectomía, el estrato A, que es un tamaño muestral de 18 pacientes, lo dividimos en dos, el grupo control y el grupo de estudio. El grupo control eran todos aquellos pacientes que habían recibido educación sanitaria antes de la cirugía y en ningún momento fueron acompañados por el familiar directo. El grupo de estudio, igualmente, fueron todos aquellos pacientes que se les realizó una educación sanitaria antes de la cirugía, aproximadamente 15 días antes de la cirugía, y a estos pacientes siempre, en todo momento, estuvieron acompañados por el familiar directo. La educación sanitaria fue exactamente igual para el grupo control que para el grupo de estudio. En la cirugía conservadora tenemos un tamaño muestral de 34, 17 para el grupo control y 17 para el grupo de estudio. Y en el colon, el tamaño muestral de 12, 6 para el grupo control y 6 para el grupo de estudio. Como criterios de inclusión, en el cáncer de mama, mujeres mayores de 18 años diagnosticadas de cáncer de mama que no hayan recibido que no hayan recibido neoadjuvancia, que no hayan recibido quimioterapia previa, que tengan familiar directo y tampoco que no hayan recibido radioterapia previa. Para el cáncer de colon, mujeres y hombres mayores de 18 años, diagnosticados de cáncer de colon, candidatos a una ostomía y que tengan familiar directo. Y también estos pacientes que tuvieran cirugía programada. Este es el diagrama de flujo. Recopilamos un total de 281 pacientes. 188 fueron intervenidas de cirugía de mama. De estas 188, siguiendo los criterios de exclusión de nuestro estudio, 157 fueron excluidas porque recibieron neoadjuvancia, otras 66 porque se trataba de un tumor benigno, no era un diagnóstico de cáncer. Y bueno, así hasta obtener el tamaño muestral de 52, que es el que les he explicado anteriormente. En cuanto a la cirugía de colon, 93 pacientes fueron operados de cirugía de colon. Se excluyeron 20 porque se trataba de un tumor benigno, se excluyeron 45 porque no se les realizó ostomía y algunos también se les excluyó porque no se trataba de una cirugía programada, era una cirugía urgente, con lo cual no teníamos opción a darle la educación sanitaria. Y obtuvimos el tamaño muestral de 12. Nuestro tamaño muestral de todo, tanto de mama como de colon, fue de 64 pacientes. Bueno, voy con el grueso de la educación sanitaria. Bueno, pues la intervención enfermera, ¿cómo se realizó? Se realizaba
Como os he dicho, exactamente igual al grupo control que al grupo de estudio. Sacábamos un papel antes en el momento que el paciente era incluido, se le explicaba el estudio y se aceptaba, firmaba el consentimiento y sacábamos el papelito que me habían preparado y le diferenciábamos si iba al grupo control o al grupo de estudio. Más o menos, como os he dicho, esta educación sanitaria se realizaba 15 días antes de la cirugía y la duración aproximada era 1 hora con cada paciente, ¿vale? Por así decirlo, lo dividimos en 3 partes. La primera parte explicábamos al paciente todo lo que es el diagnóstico de cáncer e intentábamos explicar todos sus temores o dar respuesta a sus temores, los miedos que tienen, porque hay muchos que tienen miedos o incluso algunos aspectos culturales que les originan mucho miedo al cáncer, creen que enseguida ven la muerte. Entonces, en este aspecto intentábamos solucionar todas esas dudas que tenía. Una segunda parte, lo que hacíamos era mostrarles las fotos de la cirugía, mostrarles las fotos de cómo van a quedar después de la cirugía. Algunas pacientes que se prestaron a ello, pues las fotos de cómo iban a quedar para que se vieran y nos pudieran expresar las dudas. Luego también les podíamos decir todos los problemas que van a tener con los hijos, sobre todo los niños menores, las dudas que van a surgir esos niños, los miedos que iban a tener al verlo, también todas las alteraciones que podían tener con la pareja y mucho las alteraciones sexuales. Ahí les exponíamos todos los problemas que pueden surgir. Y en una última fase lo que hacíamos es darles herramientas para que no ocurriera ninguno de esos problemas. O sea, ¿qué tienen que hacer para no tener una alteración de la imagen corporal? ¿Qué tienen que hacer para mejorar la autoestima? ¿Cómo tienen que hablar a los hijos? ¿Qué información tienen que dar a sus hijos? Y en cuanto a la pareja, el tema de las relaciones sexuales, cómo iniciarlas. Por eso, en este aspecto, claro, era importante cuando en el grupo de estudio, cuando estaba la pareja, porque escuchaban lo que tenían que hacer pues, para mantener unas buenas relaciones sexuales. En cuanto a las variables, las vamos a ver luego, pero bueno, voy a destacar las 3 variables dependientes del estudio, que eran las que se analizaban al mes de la cirugía, después de la cirugía, para ver esos efectos de la educación sanitaria. Está la escala BIS, que es la escala de la imagen corporal, la escala QLQ-BR23, que es solo específica del cáncer de mama. Esta escala no se pasa en el cáncer de colon. Y la escala Rosenberg, que es la escala de la autoestima. El análisis de datos se realizó un estudio descriptivo utilizando el porcentaje para las variables cualitativas, la media y la desviación estándar para las cuantitativas. Se realizó una distribución normal, unas pruebas de normalidad, perdón. Luego el contraste de hipótesis para ver la comparación de los 2 grupos, el chi cuadrado en las variables cualitativas, la T de Student-ANOVA en aquellas variables que se distribuían de manera normal y las que no se distribuían de manera normal, la Odeman-Winget o la prueba de Kruskal-Wallis. Se realizó una correlación de Pearson. Y, por último, una regresión lineal. Los resultados del estudio fueron los siguientes. En cuanto a la edad, como pueden observar, la media en ambos grupos, tanto en el grupo control como en el grupo de estudio, se encuentra entre 60 y 69 años. En cuanto al sexo, la mayoría de los grupos, en ambos grupos, control y estudio, son mujeres. En cuanto a los hijos, la mayoría de los pacientes en ambos grupos tenían hijos mayores de 18 años. Igualmente, en ambos grupos, la mayoría de nuestros pacientes preferían tener pareja. En cuanto al tipo de cáncer de mama, el grueso del cáncer de mama era un carcinoma ductal infiltrante y en el cáncer de colon la mayoría de los pacientes en ambos grupos fueron diagnosticados de un adenocarcinoma de recto inferior. En cuanto al tipo de cirugía, a la mayoría de las mujeres se les realizó una tumorectomía más biopsia de ganglio centinela y al grupo de los pacientes ostomizados se les realizó una resección anterior baja de recto con iliostomía. Esta variable es específica del cáncer de mama y de la mastectomía porque es la reconstrucción inmediata. Aquí, como pueden observar, es en el grupo control las que obtuvieron mayor porcentaje de reconstrucción inmediata. Sin embargo, en el grupo de estudio la mayoría de las mujeres no se les hizo una reconstrucción inmediata cuando se les realizó la mastectomía. En cuanto a si han recibido quimioterapia antes en la cirugía de colon, la mayoría sí lo recibió. Si recibieron quimioterapia después de la cirugía de mama o colon, la mayoría de nuestros pacientes no la recibió. Si recibieron radioterapia antes de la cirugía de colon, aquí igualmente, en ambos grupos, la mayoría sí que lo recibió. Y la radioterapia después de la cirugía de colon y mama, como pueden observar, también la mayoría de nuestros pacientes en ambos grupos la recibió. La hormonoterapia, aquí esta es específica del cáncer de mama. La hormonoterapia posterior a la cirugía, la mayoría no la recibió, perdón, esta es anterior a la cirugía y posterior a la cirugía sí que recibió hormonoterapia.
La variable de derivación al psicólogo, esta la variable, bueno, la analicé porque a todas las pacientes, una vez que les realizábamos los cuestionarios al mes de la cirugía, todos los pacientes, tanto los pacientes ostomizados como los de cirugía mamaria, les ofrecíamos acudir al psicólogo. Y como pueden observar, al mes de la cirugía la mayoría lo desestimó, no decidieron, no quisieron acudir al psicólogo. Ahora vamos con el grueso de las variables dependientes. La primera es la escala BIS, ¿vale? La escala BIS es una escala la que mide la escala de las alteraciones de la imagen corporal. Son 10 preguntas y el total de los puntos van de 0 a 30 puntos, obteniendo 30 puntos, que es que tienen unas alteraciones de la imagen corporal muy graves. Aquí, a destacar, como pueden observar, el grupo control, el grupo que venía sin familiar directo, tuvo una media de 9,66 puntos en la escala de la imagen corporal y el grupo de estudio, hay muchísima diferencia, un 1,31 puntos. En cuanto a la autoestima, que es la escala Rosenberg, es una escala que tiene 10 preguntas, van del 1 al 4, podemos obtener una puntuación desde 10 puntos hasta 40. Igualmente, mayor puntuación, mejor autoestima. Y aquí, tanto el grupo control como el grupo de estudio, al mes de la cirugía, muy destacable, la mayoría de nuestros pacientes referían tener una alta autoestima. En cuanto a las repercusiones de la enfermedad, como os he dicho, esta escala es específica del cáncer de mama. Solo se pasó a las mujeres que tuvieron cáncer, que hizo la cirugía del cáncer de mama. En cuanto a las variables de futuro, que es preocupación por el futuro, sintomatología de la mama y sintomatología del brazo, en estas variables, a mayor puntuación, peor estado funcional. Y en la práctica del sexo y el disfrute del sexo es al revés. A mayor puntuación, mejor estado funcional. Pues como pueden observar, aquí la preocupación por el futuro era mala en ambos grupos, grupo control y grupo de estudio. La sintomatología de la mama, después de la cirugía, se resultaba más o menos a la mitad. Y la del brazo, aquí es que no se ve, pero la del brazo, tanto en el grupo control como en el grupo de estudio, ¿vale? La puntuación era que tenían una buena funcionalidad, ¿vale? Porque tenemos menos puntos de 50. Y en cuanto a la práctica del sexo y el disfrute del sexo, en ambos grupos lo tuvieron mal después de la cirugía. Análisis estadístico. No se ve, está aquí en medio el panel, no sé si lo veis. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en ninguna de las variables, ni en edad, ni en sexo, ni en hijos. Esto es la comparativa que hicimos entre los dos grupos, grupo control y grupo de estudio. ¿Vale? No se obtuvieron ninguna, salvo, que lo voy a destacar, en las alteraciones de la imagen corporal. En las alteraciones de la imagen corporal, tanto juntando todos los grupos como desglosándolo por cirugía, como pueden observar, obtuvimos en todos unos resultados estadísticamente significativos, unas diferencias estadísticamente significativas. En la mastectomía, por ejemplo, pues aquí esta es la mezcla de las mujeres de mastectomía con cirugía conservadora. La media en la escala BIS, recuerdo que el máximo era 30 puntos, iba de 0 a 30, obtuvimos una media de 9 puntos. Y en el grupo de estudio de 1,31. Cuando solo cogemos la mastectomía, fíjense, la media del grupo control es de 14,2 y la del grupo de estudio de 2,4. La cirugía conservadora, 6,2 y 0,7 para el grupo de estudio. Igualmente, en la ostomía se destaca muchísimo que en el grupo control 12,5 puntos y en el grupo de estudio 1,3. En cuanto a la autoestima, no se encontraron resultados estadísticamente significativos, pero sí que tenemos que destacar que en ambos grupos, dividiéndolo también por cirugías, la mayoría de nuestros pacientes después de la cirugía, tanto en el grupo control como en el grupo de estudio, referían tener una alta autoestima. En cuanto a las repercusiones de la enfermedad, que esto es la sintomatología, aquí destacamos que solo encontramos diferencias estadísticamente significativas, ¿vale? Sí que había diferencias en cuanto al grupo control y al grupo de estudio en la sintomatología que tenían las mujeres del brazo. En esto es la comparativa que hicimos, ¿vale? Del tipo de cirugías, o sea, si existía hay alguna diferencia o no entre las cirugías con el trastorno de la imagen corporal. Primero vimos a ver si había diferencias entre la mastectomía y la cirugía conservadora. Y aquí vimos que efectivamente sí que hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque las mujeres mastectomizadas han tenido mucha más alteración en la imagen corporal que las sometidas a cirugía conservadora. Y lo mismo ha ocurrido cuando hemos comparado la ostomía con la cirugía conservadora. Sin embargo, las mujeres mastectomizadas con los pacientes ostomizados, las alteraciones de la imagen corporal no han sido significativas porque han sido muy similares.
Y aquí, por último, vamos a ver lo último que os he dicho, que teníamos que medir es si existe algún tipo de relación entre la imagen corporal con la autoestima, la imagen corporal con las repercusiones de la enfermedad. Pues vamos a ver, hemos visto que no, en nuestro estudio no ha salido significativo, no hay ningún tipo de relación entre la imagen corporal y la autoestima, y la imagen corporal y la reconstrucción inmediata, que esto es una cosa a destacar, y la imagen corporal en cuanto a algunas repercusiones, pero sí que, como pueden observar, lo han habido entre la imagen corporal y el disfrute del sexo, ¿vale? O sea, que las mujeres que tenían más alteraciones de la imagen corporal tenían menos disfrute del sexo, y también entre que las mujeres que tenían más alteraciones, o todos los pacientes que tenían más alteraciones de la imagen corporal, sí que tenían más sintomatología en el brazo, ¿vale? Por último, bueno, del análisis que hicimos una regresión lineal y os sacamos como resultado que acudir el paciente junto con su familiar directo a la intervención enfermera previa a la cirugía genera una reducción de 8,34 puntos en la escala del trastorno de la imagen corporal, que son muchos puntos, la verdad, lo que hemos conseguido reducir. Las limitaciones del estudio, bueno, pues como habéis visto es el tamaño muestral, es un hospital pequeño y la verdad que captar muchos pacientes y sobre todo los pacientes ostomizados no se realizan muchos durante el año, que quizás pues habría que aumentar mucho más esa muestra. Y luego también, como os he dicho al principio, muchos artículos que revisamos en la introducción son artículos muy antiguos, pero esto se debe, como os he dicho, a que hay muy poco estudiado sobre una educación sanitaria, bueno, de una educación sanitaria antes de la cirugía no hay nada, y después de la cirugía con estos aspectos también hemos encontrado pocos artículos. Vamos a pasar con el último punto, que es la discusión, ¿vale? Que aquí vamos a hacer la comparativa de la bibliografía que hemos encontrado con todo lo que ha sido nuestro estudio. Lo primero vamos a ver la familia, cómo influye la familia en la imagen corporal, la autoestima y las repercusiones. Toda la bibliografía que hemos encontrado nos dice que la familia mejora la autoestima, que la familia mejora toda la sintomatología en el cáncer de mama y también nos dice que la familia disminuye la ansiedad y el estrés. En nuestro estudio hemos demostrado que la familia reduce notablemente las alteraciones de la imagen corporal y reduce la sintomatología del brazo. Sin embargo, no hemos podido concluir que la familia haya mejorado la sintomatología de la mama, la preocupación por el futuro, el disfrute del sexo, la práctica del sexo y la autoestima. Aquí vamos a ver qué importancia tiene el dar esa educación sanitaria antes de la cirugía. Vamos a verlo para mejorar las alteraciones de la imagen corporal en cirugía de mama. Bueno, aquí he de decir todos estos artículos, los artículos que revisamos de estos estudios que hicieron, ningún paciente, ninguno había recibido educación sanitaria antes de la cirugía. Los valores que ven son valores que hicieron, de los que hicieron el estudio de los pacientes después de la cirugía. Sebastián dice que sus pacientes, las pacientes operadas de cirugía de mama, en la escala BIS tienen un resultado de más de 15 puntos. Cordero, las mujeres sometidas a cirugía conservadora dicen que tienen una buena imagen, el 66,7%, y las mujeres mastectomizadas dicen que tienen una buena imagen, el 54,8% después de la cirugía. Dando una educación sanitaria, fijaros la diferencia, hemos encontrado que dando una educación solo sanitaria previa, la media de nuestra escala en la imagen corporal es 5,15, o sea, la disminuimos muchísimo respecto al estudio de Sebastián. Pero si incluimos a la familia, hemos conseguido un 1,31 puntos en la escala BIS, con lo cual se reduce muchísimo más. Comparando nuestro estudio con el de Cordero, nuestras mujeres sometidas a cirugía conservadora solo con educación sanitaria antes de la cirugía referían tener una buena imagen, el 85,3%, y si implicamos a la familia, el 100% de las mujeres. En la mastectomía, después de la cirugía, referían tener, y dando educación sanitaria antes, una buena imagen, el 55,5%, y cuando implicamos a la familia, el 100% también. Aquí vamos a ver lo mismo, las alteraciones de la imagen corporal, que influye dar una educación sanitaria antes de la cirugía con los pacientes ostomizados. Igualmente, ninguno de estos artículos, ¿vale?, que revisamos habían dado educación sanitaria antes de la cirugía, ningún paciente. Sarple obtiene en sus pacientes que después de la cirugía, sus pacientes dicen tener alteraciones con una puntuación de 11,2. Y Kilik y Sarple también dicen que la mayoría de los pacientes ostomizados tienen alteraciones de la imagen corporal. En nuestro estudio hemos conseguido, aquí no se ve, con una educación sanitaria previa, era una media de 6, creo que era, es que no lo veo con los paneles. Una media de 6, que también veis que se reduce muchísimo, notablemente, con los resultados obtenidos por Sarple,
y cuando se incorpora a la familia en esa educación sanitaria, se reduce muchísimo a 1,3. ¿Qué conclusiones llegamos con todo esto? Pues que dando una educación sanitaria antes de la cirugía y más implicando al familiar directo, se reducen notablemente las alteraciones de la imagen corporal. Ahora vamos a ver la autoestima. ¿Cómo influye dar una educación sanitaria antes de la cirugía en la autoestima? Lo mismo, todos los artículos que revisamos, igualmente ninguno de los pacientes habían recibido educación sanitaria antes. Primero vamos a ver la mama, Brito. Como pueden observar, solo refiere el 23,3% después de la cirugía de las mujeres tener una alta autoestima. Y Sebastián hace una media de la escala Rosenberg, que os recuerdo que iba de 10 a 40 puntos, hace una media de 25,59. En cuanto a los pacientes ostomizados, Salomé, la media de la escala Rosenberg es de menos de 25 puntos y Killick dice igualmente que la mayoría de los pacientes ostomizados tienen una baja autoestima. Como pueden observar en nuestro estudio, dando una educación sanitaria antes de la cirugía, la mayoría de nuestros pacientes tienen una alta autoestima, que comparado con otros estudios es muchísima. Tienen una alta autoestima el 84,6, que es muy similar a los que vienen con familiar directo en la cirugía de mama. Igualmente, en los pacientes ostomizados, los que han recibido una educación sanitaria antes de la cirugía tienen una puntuación de 36,8, que también es muchísimo más alta que los estudios previos que se han realizado, y con la familia también es similar, que ahí es donde no hemos encontrado las diferencias significativas al comparar los dos grupos, pero aquí sí que es muy significativo la importancia de dar una educación sanitaria antes de la cirugía. En cuanto a las repercusiones de la enfermedad, los estudios que hemos revisado, igualmente sin recibir educación sanitaria, nos dicen que las pacientes intervenidas de cáncer de mama, aquí esta es específica del cáncer de mama, sí que tenían alteraciones sexuales, preocupación por el futuro, muchos síntomas en la mama. En nuestro estudio, dando una educación sanitaria antes de la cirugía, no hemos conseguido reducir esas alteraciones o mejorar las alteraciones sexuales ni la preocupación por el futuro. Pero, sin embargo, dando una educación sanitaria antes de la cirugía, sí que hemos conseguido mejorar la sintomatología de la mama y la sintomatología del brazo. Y aún más, aquí, si implicamos a la familia en esa educación sanitaria. Aquí vamos a ver si existe algún tipo de relación entre la imagen corporal y la autoestima. En los artículos que hemos revisado hay mucha controversia. Unos dicen que sí que está muy relacionada la autoestima con la imagen corporal y otros autores no han encontrado, o sea, sí que han encontrado mucha relación entre la autoestima y la imagen corporal. En nuestro estudio no hemos encontrado que exista relación entre las alteraciones de la imagen corporal y la autoestima. En cuanto a ver si hay relación entre la imagen corporal y las repercusiones de la enfermedad, lo mismo. Algunos autores dicen que sí que hay relación entre la imagen corporal y la sintomatología que se tenga después de la cirugía, las repercusiones, y otros autores dicen que sí que existe relación. En nuestro estudio hemos encontrado que no existe relación entre la imagen corporal, la preocupación por el futuro, la práctica del sexo y la sintomatología de la mama, pero sin embargo sí que hemos encontrado relación entre la imagen corporal, el disfrute del sexo y los síntomas del brazo. Aquí vamos a ver igual la comparativa que se han hecho por cirugías. Todos los estudios, que hemos encontrado, todas las revisiones que hemos hecho nos indican que las mujeres mastectomizadas tienen más alteraciones de la imagen corporal que las sometidas a la cirugía conservadora. En nuestro estudio los resultados han sido exactamente los mismos. Nuestras mujeres mastectomizadas tenían más alteraciones que las sometidas a cirugía conservadora. Igualmente, los pacientes ostomizados tenían más alteraciones de la imagen corporal que los sometidas a cirugía conservadora, pero sin embargo, como han visto en los resultados anteriormente, los pacientes ostomizados tenían una imagen corporal, una alteración de la imagen corporal muy similar a las mujeres mastectomizadas. Y aquí, por último, ver si existe relación. En los artículos que hemos revisado nos dicen, todos los artículos, que las mujeres que se someten a una reconstrucción inmediata en la mastectomía tienen luego menos alteraciones en la imagen corporal, tienen mejor imagen corporal. Pues en nuestro estudio, las mujeres que se han sometido a reconstrucción inmediata no han mejorado la imagen corporal porque ya la tenían buena. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues yo creo que se debe a que hemos dado una educación sanitaria antes de la cirugía y tampoco ha influido mucho luego la reconstrucción inmediata. Y el estrés,
todos los artículos nos decían que había que dar una educación sanitaria, que había que tener comunicación con el paciente antes de la cirugía, que tenemos que mostrarles folletos, vídeos, que es lo que hemos hecho en nuestro estudio, dar una amplia educación sanitaria antes de la cirugía para reducir todos estos aspectos que hemos visto. Y por último, las conclusiones que llegamos con el estudio es que acudir con un familiar directo a la intervención enfermera previa a la cirugía reduce en 8,34 puntos de la escala BIS el trastorno de la imagen corporal, que realizar una intervención enfermera previa a la intervención quirúrgica reduce el trastorno de la imagen corporal en el paciente, que acudir con un familiar directo a la intervención enfermera no modifica la autoestima del paciente, realizar una intervención enfermera previa a la intervención quirúrgica mejora la autoestima, acudir con un familiar directo a la intervención enfermera previa a la cirugía de mama mejora la sintomatología referida en el brazo del paciente. Sin embargo, no ha mejorado la sintomatología de la mama, del sexo y la preocupación por el futuro. Realizar una intervención enfermera previa a la intervención quirúrgica reduce la sintomatología de la mama y del brazo y no se ha encontrado relación entre el trastorno de la imagen corporal tras la cirugía de mama o colon y la autoestima del paciente. Tampoco se ha encontrado relación entre el trastorno de la imagen corporal y la sintomatología de la mama, la práctica del sexo y la preocupación por el futuro. Pero, por el contrario, sí que hay relación entre el trastorno de la imagen corporal y la sintomatología del brazo y el disfrute del sexo. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Natalia. Esperar un segundito, creo que... Ahora sí sales en pantalla. Vale, perfecto. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale. Muchas gracias por tu trabajo tan exhaustivo sobre todos los componentes de la imagen corporal en hombres y en mujeres. Y muchas veces uno supongo que espera, ¿no? o esperamos unos resultados determinados porque a lo mejor tenemos unos prejuicios de valor, ¿no? Previos y unos estudios hechos con esta medida y el estudio tan completo pues puede dar luz, ¿no? También hacia dónde realmente focaliza realmente las personas que atendemos y eso tiene un gran valor. Así que felicidades. No sé si se van a animar a hacerte preguntas. Yo creo que está bien dejar un espacio para que las realicen, pero si quieres, mientras estuvimos hablando previamente y hicimos una relación de preguntas que podían sugerir los participantes, pero bueno, yo creo que pueden ser extensivas y las voy a realizar unas cuantas, si no os importa. Una de ellas es cómo surgió la idea de hacer este proyecto de investigación. Natalia, pues adelante. Gracias, Nuria. A ver, pues el proyecto de investigación, bueno, pues estuve dando vueltas. Primero fue, pues, cuando estaba, bueno, yo he sido siempre enfermera, llevo 20 años más o menos trabajando en oncología. He estado en hospitalería, en plantas de oncología y luego últimamente, antes de ser gestora de rehabilitación quirúrgica, estuve atendiendo en la consulta de cirugía, haciendo curas pues tanto a mujeres mastectomizadas, a pacientes ostomizados y sí que es cierto que la educación sanitaria a las mujeres y a los pacientes ostomizados la dábamos, en cuanto a la imagen corporal, la dábamos después de la cirugía, o sea, cuando venían a las curas. ¿Qué pasa? Que cuando vienen a las curas, los pacientes vienen con dolor. Los pacientes no se han visto todavía y a lo mejor es el primer momento que se ven. Si los pacientes ya se han visto en su casa, ya se han visto esa imagen, no han tenido herramientas para saber cómo afrontarlos y ya vienen, lo que decía al principio, con esa ansiedad, con ese bloqueo que no saben muy bien por dónde orientarse. Entonces, dábamos la educación sanitaria en ese momento, pero muchos ya venían con esa alteración de la imagen corporal, ya venían bloqueados y no eran receptivos a la información y a la educación sanitaria que dábamos. Entonces, costaba mucho el intentar reconducir. Entonces dije, y claro, porque ellos muchas veces también me planteaban y decían, es que esto no me lo han enseñado nunca, yo no sabía que me iba a quedar así, yo no me había visto que este iba a ser mi cuerpo. Entonces, claro, me planteé y dije,
¿Y por qué no se les muestra antes cómo van a quedar? Porque realmente ya la cabeza, como 15 días antes de la cirugía, se va haciendo y ya encima les das unas herramientas de cómo intentar paliar todo eso. Y pues más o menos ese fue el motivo. Me puse a hacer una búsqueda bibliográfica, vi que no había nada estudiado en dar una educación sanitaria antes de la cirugía y dije, pues lo voy a hacer. Y luego también el incluir a la familia era muy importante porque sobre todo pues las mujeres o los pacientes ostomizados que acudían a la consulta, pues muchos acudían con la pareja. Y claro, pues algunos con los que teníamos más confianza, pues claro, decían, es que claro, y las relaciones, y esto ya va a afectar a la pareja, porque esto no va a ser lo mismo, porque a mí me da miedo mirarla, porque si la miro ella se va a sentir mal, me da miedo que le haga daño. Entonces había muchos miedos en la pareja que digo, si estas personas escucharan esa educación sanitaria, pues también yo creo que mejoraría mucho. Y ahí por eso me lancé. Esos fueron más o menos los motivos. Muy bien. Pues muchas gracias. Mira, mientras estabas respondiendo, tenemos aquí a Natalia Subirana, que hace varias preguntas. Yo te las voy a formular y si consideras que hay tiempo se contestan, si no algunas, como hemos dicho antes, antes de la intervención. Como puede pasar también con Cristina Navalón, lo que vamos a hacer es, luego las podríamos juntar, ¿no?, en un correo o formularlas todas a través de este chat y luego serán publicadas en la web de la asociación, de ACIC-DDI, que es lo he puesto al principio. Mira, yo te formulo lo que ha comentado. Me llama la atención que la autoestima no está en relación a la imagen corporal. ¿Sabes a qué puede ser debido? Esta es la pregunta de Laura Subirana. Pues Laura, ¿no? Bueno, pues me encanta que me hagas esa pregunta porque me sorprendió mucho a mí los resultados que obtuve, porque yo sí que me esperaba que iba a obtener unos resultados con que había relación entre la imagen corporal y la autoestima. Y no se obtuvieron esos resultados. Entonces, al no obtener los resultados, pues me puse a hacer también búsqueda bibliográfica y vi que en muchos aspectos de la autoestima están muy implicados también en la cultura que tenga la gente, en la educación que les hayan dado, en todo el apoyo que hayan tenido a lo largo de su vida. Y ahí os lo lanzo, si alguno está interesado en hacer algún estudio multicéntrico. Siempre desde que terminé la tesis he estado detrás y he tenido el run de realmente hacer un estudio con más tamaño muestral, porque también a lo mejor el tamaño muestral es pequeño y tampoco da mucha validez externa. Entonces, en hacer un estudio con un amplio tamaño muestral y poder ver si realmente hay relación entre la imagen corporal y la autoestima, o a lo mejor la autoestima está muchísimo más ligada a lo que he dicho, a aspectos culturales, a que no hayan tenido una educación previa, a que no hayan tenido apoyo familiar, aunque pues a lo mejor gente que no ha tenido estudios, que según búsqueda bibliográfica que hice, podían estar influenciados muchos esos factores. Pero lo lanzo porque igualmente no hay ningún estudio amplio que evalúe en qué más hace hincapié la autoestima, si hace más hincapié en esos factores que os he dicho o con la imagen corporal. Así que nada, si alguno está interesado, podemos hacer Madrid y Barcelona un estudio multicéntrico y si alguien más se anima, yo encantada. Bueno, pues ya puedes contar con nosotras, que nosotras nos apuntamos a todo lo que sea investigación y más. Muy bien. Mira, también tiene más preguntas. Sí. A ver si tenemos tiempo. Mira, directamente te la focaliza directamente. Has comentado que al mes las pacientes no querían consulta psicológica y si tenías alguna respuesta, ¿por qué puede ser o por qué podrías saber? Bueno, quería saber por qué. A ver, con el psicólogo, bueno, tenemos comunicación en la consulta que tengo yo con el psicólogo del hospital. Entonces, cuando hacemos los test, el test de la autoestima, el test de Rosenberg, cuando salen muy alterados, se les deriva directamente, bueno, si quieren los pacientes, acudir al psicólogo. Lo que creo o lo que me imagino del por qué, porque yo, como hemos trabajado antes en la consulta, como he dicho, de hospital de día, muchas pacientes, la mayoría, sí que deseaban acudir al psicólogo, pero nunca habían recibido esa educación sanitaria antes de la cirugía. ¿El por qué? Porque a lo mejor yo creo que al darles una hora de educación sanitaria, luego al verles y llevarles las curas, al tener más contacto con ellos y sobre todo por la educación sanitaria que les hemos dado antes, yo creo que las pacientes han confiado ya en la enfermera, se han sentido apoyadas y se les ha resuelto muchas dudas.
Entonces, yo creo que el grueso de la cuestión del por qué no querían era porque muchas respuestas ya se las hemos resuelto antes de la cirugía. Y luego también pienso que eso ya es opinión mía, no ya de resultados del estudio, que sigue habiendo muchos tabús o muchas cosas en el tema de la psicología. Los pacientes piensan que si van al psicólogo es porque no están bien de la cabeza, por decirlo así de este modo. Y muchos te dicen, no, si yo no lo necesito. Entonces, hay veces que también necesitas una conversación con ellos para decir que hay veces que todos los necesitamos un psicólogo en algún momento de nuestra vida y que les puede ayudar. Y luego los pacientes que han acudido estaban muy contentos. Pero vamos, que en este estudio, a tu respuesta, yo creo que ha sido porque han recibido una educación sanitaria antes de la cirugía y con eso ya se han resuelto muchas dudas y se han encontrado muy fortalecidos en cuanto a la imagen corporal y la autoestima. Y el motivo ya te lo he explicado, el por qué creo que muchos son muy reacios a acudir, porque creen que no lo necesitan cuando en el fondo a lo mejor sí que les va a venir muy bien. Que yo creo que, como he dicho, que en cualquier momento de nuestra vida siempre el tener alguna conversación o que te ayude de algún modo y sobre todo esas herramientas que hay veces que perdemos son necesarias. Muchas gracias. Seguro que, bueno, la pregunta que ha formulado Laura creo que la has respondido en toda su amplitud. Luego tiene otra, o sea que Laura se ha animado. Si no existe familia, ¿qué apoyo se les ha ofrecido? Y si se tuvo en cuenta este factor. Sí, era un criterio de exclusión del estudio. Un criterio de inclusión era el tener familiar directo. Si ya nos decían que no tenían familiar directo, les ofrecía la educación sanitaria, por supuesto, pero no entraban dentro del estudio. Iban como si fuera grupo control, venían solos, pero no les metí dentro del estudio, porque era un criterio de exclusión. Lo primero, antes de sacar el papelito y el sobre, para ver a qué grupo iban a pertenecer, les tenía que preguntar si tenían familiar directo. Familiar directo podía ser una madre, podía ser pareja, ¿vale? Que luego los desglosé, lo que pasa que esas variables por el tiempo no me ha dado tiempo a extenderme más, pero si no me decían que no tenían, no les podía incluir en el estudio. Muy bien. Pues, bueno, creo que le has contestado muy bien porque te agradece todas todas tus aportaciones a las contestaciones de las preguntas. Bien, yo creo que antes de continuar sí que tal vez tengo yo una pregunta y es ¿qué avances significativos aporta tu proyecto en el ámbito de los cuidados del cáncer de mama y de colon? Vale, pues sin lugar a duda, el dar una educación sanitaria antes de cualquier tipo de intervención. Dar educación sanitaria antes de recibir quimioterapia, antes de recibir radioterapia, antes de cualquier cirugía y una educación sanitaria amplia. Aquí, bueno, pues me he centrado en el trastorno de la imagen corporal, pero ahora, por ejemplo, lo que has dicho de la consulta que llevo un año haciendo, que soy gestora en esa consulta, se les da una educación muy amplia antes de la cirugía, en cuanto a todo. Es psicológico, el trastorno de la imagen corporal y la autoestima, como de este estudio, también de ejercicio físico, de nutrición, problemas con la familia, temas respiratorios, o sea que cualquier tipo de educación sanitaria que conlleve, sobre todo pues este tema del cáncer, porque conlleva muchas dudas, muchos miedos. Y hay veces que el cirujano o el facultativo les da el diagnóstico y no tienen más tiempo en la consulta como para explicarles todo eso. Y una hora, que es lo que me dedico yo a atender a los pacientes, pues aparte de la conexión que creas con ellos, sobre todo el darles una educación sanitaria, la enfermera, que siempre pues nos hemos considerado los más cercanos a los pacientes, yo creo que es importantísimo. Y luego también siempre yo intento que venga la familia, siempre, porque si el paciente está de acuerdo, claro, si no quiere no pueden entrar, pero si quieren, porque yo creo que es muy enriquecedor para todos. Y con las preguntas que les lanzo a unos y a otros, hasta se sorprenden y claro, la pareja dice, ay, pues lo haré. Claro, pues mira, yo tenía miedo, eso que acabas de responder, pues yo tenía miedo de lo que has dicho de las relaciones sexuales, de que es que a lo mejor la voy a hacer daño o que a lo mejor ella se siente mal porque la mire. O sea, que todas esas dudas es muy enriquecedor para todos y sobre todo yo misma aprendo muchísimo de ellos día a día. O sea, que también eso para mí es muy enriquecedor. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que
no sé, si quieres compartir alguna cosa más, Natalia, es el momento. Y yo no te voy a formular ninguna pregunta más porque la verdad es que a raíz de lo que has ido explicando y más las preguntas que ha sugerido Laura, yo creo que queda bastante claro cuál es el propósito, ¿no?, de todo el estudio y de tus inquietudes, porque en realidad nace, ¿no?, de las inquietudes de tu profesión, bueno, de nuestra profesión, porque todas somos enfermeras, de la profesión del cuidar, ¿no?, de poder estar ahí y cuidar. Pues tú dirás, antes de pasar a Cristina su exposición. Pues casi que se me ocurra nada más que decir, que agradeceros a todos el poder participar y nada, animaros si no se hace en algunos hospitales, pues al dar ese enfoque de la educación sanitaria y pues, sobre todo pues, por el vínculo que siempre tenemos la enfermería con el paciente y también eso, animaros porque es muy enriquecedor para uno mismo. Así que nada, que muchas gracias. Muy bien, pues si quieres te puedes quedar. Sí, Ahora, sí. como veis, estamos compartiendo pantalla las 3 personas que participamos, las 3 enfermeras que participamos. Te invito a que sigas estando por si incluso luego puede surgir alguna pregunta. Sí. Estás invitada. Y ahora doy paso a Cristina Navalón, que es también enfermera, gestora de la imagen corporal, y es experta en ostomías y es parte de la junta de la asociación, por lo tanto hay un trabajo detrás bastante amplio. Así que le doy paso con gusto a Cristina. Hola. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. A ver si... Perdón, que estoy teniendo aquí... Qué bien. Vale, ahora sí, ¿me oís todos? ¿Me oís bien? Todo perfecto. Te dejo, quito mi audio. Vale, perfecto. Bueno, pues como me ha presentado antes Nuria, soy enfermera, gestora de la imagen corporal y experta en ostomías. Y vamos a intentar hablar un poco de todo lo que nos estaba hablando Natalia, pero más desde la práctica y un poco el enfoque ese de esa imagen corporal que a veces pues hay que rascar un poquito e indagar qué nos cuentan los pacientes. Nuria ha centrado un poco esa realidad en España de lo del cáncer, pero quiero hacer 4 menciones un poco de que con respecto al cáncer de colon, un 75,8% de esos pacientes que van a ser intervenidos de una enfermedad oncológica con respecto al colon van a llevar un estoma. Esto no quiere decir que sean todos definitivos, que probablemente hay un tanto por ciento más elevado de ostomías temporales definitivas y eso nos va a cambiar a la hora de abordar el paciente a nivel de educación. Pero sí que tenemos que tener en cuenta y que sabemos mucho sobre este cáncer y por lo tanto esa prevención que hemos estado hablando también antes, que es importante y que si en estadios tempranos lo atacamos desde un inicio, un 90% tienen un gran índice de supervivencia del cáncer en sí. Destacar que esto lo iremos hablando al cabo de la jornada y de la charla, que de todos estos pacientes hay una intervención muy importante que si es cirugía programada o es de urgencia, probablemente lo que es el marcaje, que luego lo comentaremos, hay un 20% que no se realiza ese marcaje y un 80% en las cirugías urgentes que tampoco se realiza. Esto cambia un poco también ese enfoque hacia cómo planteamos esa educación. Y marcando un poco esto,
bueno, nos vamos a ir un poco pues como hoy es el Día Internacional sobre el Cáncer, no quería hacer un poco un guiño a nuestras grandes maestras, ¿no? A Florence Nightingale, que con notas de enfermería puso la base de la enfermedad profesional, a Virginia Henderson, que nos marcó esas 14 necesidades, a una Marjorie Gordon, que de esas 14 necesidades hizo que evaluáramos de manera objetiva, y es lo que conocemos hoy en día con los Nandan y Gnocchi, y por tanto podemos tener esa base para nuestros planes de cuidado y evaluar de manera objetiva lo que estamos haciendo. Y a lo que nos atañe un poco esto, quería mencionar a Calista Roy, que es ahí donde se introduce ese nombre como ser biopsicosocial. Me quedo con una definición de lo que es nuestra profesión, y es que al final todos los objetivos, que es lo que definió Virginia Henderson con esas 14 necesidades, hay que dar todo eso que sea lo suficientemente preciso, sea desde una educación a un acompañamiento, lo que sea necesario para que esa persona sea lo suficientemente independiente y resolvamos esas 14 necesidades básicas que tiene el ser humano. Sabemos que nosotros tenemos una esencia y por lo tanto hay una parte biológica que nos define, que es nuestra forma nuestra imagen, ¿no? O sea, los ojos, el pelo, nuestra estructura anatómica, toda esa parte psicológica que son nuestras creencias y sentimientos, y una parte social, que nos relacionamos, nosotros tenemos un entorno, nuestra familia, nuestros amigos. Todo esto forma ese concepto del autoconcepto de uno mismo, de lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no podemos separar ninguna parte de la otra, porque al final hacen un conjunto en todo su autoconcepto del ser. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos ese yo profesional y tenemos delante un yo como paciente. Quería ese guiño también un poco a qué hago cuando me encuentro delante de un paciente a la que tengo que hacer una educación, cómo tengo que enfocar ese concepto de atacar o qué es mejor iniciar una educación, sino que qué hago, ¿no? Yo también tengo mis filtros, tengo mis creencias, yo también tengo una serie de juicios y que puedo prejuzgar, y tenemos que evaluar y ayudar de forma objetiva. Y entonces tenemos que comprender cómo se siente, qué le hace sentir así y qué nos demanda, ¿no? Y por lo tanto esa parte subjetiva que tenemos, pues las tenemos que intentar sesgar de esas propias creencias, experiencias y miedos que hablábamos, ¿no? De que el cáncer por sí ya atañe todas esas cosas. Entonces llega esa enfermedad oncológica y aparece todo aquello que ha estado diciéndonos Natalia antes, ¿no? Hay miedo, hay una serie de incertidumbre a lo que viene, hay muchos cambios de vida, que hay un cambio al 100%, se gira a todo esto y no afecta solo a la persona a nivel físico, porque afecta evidentemente, hay miedo, hay mucho miedo a lo desconocido y hay una amenaza, ¿no? Que al final no deja de ser esa amenaza de que tengo una enfermedad grave y que yo no sé cómo me van a atacar, si mi vida va a estar en peligro y cómo va a afectarme todo el proceso. Por lo tanto, esto genera un alto nivel de ansiedad y de miedo, y eso lo sabemos, a cambios del estilo de vida, y que como profesionales tenemos que conocer ese proceso de enfermedad en el que está el paciente para ayudar a mejorar esa calidad de vida, y debemos informar de forma específica. Por lo tanto, una información en el momento adecuado hace disminuir esa ansiedad y ese miedo, y eso creo que todos los profesionales lo sabemos, y un poco involucrar un poco toda esa fase en cada punto de información. O sea, no vale meter un rollo patatero desde un inicio, sino que hay que ver en qué momento está el paciente. Cuando hablamos de cáncer engloba un sinfín de sentimientos totalmente negativos, es como un velo negro que nos tapa y que a veces probablemente nos deje ver la imagen que tenemos delante de lo que somos, cómo somos, qué tenemos y qué no tenemos. Y por lo tanto, bueno, hay que intentar, perdona, es que se me ha ido una cosa de la diapo y no puedo recuperarlo. Los sentimientos y las emociones que vivimos en cada etapa desde que se nos diagnostica la enfermedad hasta
hasta que empezamos a evaluar en qué proceso estamos, lo podríamos medio comparar a un proceso de adaptación y ahora, esto es lo que quería, perdonar, lo podríamos comparar un poco al proceso de duelo, ¿no? A un proceso de adaptación que tenemos a una situación. En este caso se nos ha diagnosticado que hay un cáncer, en este caso ha sido un cáncer de colon, probablemente nos digan que hay que llevar una ostomía por ese alto porcentaje que estamos hablando, que hay como un 75% de los pacientes en los que se les va a decir esto, y muchas veces a esos pacientes ese impacto de la ostomía hace que se bloqueen. Aparte de que hay un shock por el mero hecho de que me están diciendo que tengo una enfermedad grave y que me va a cambiar en mi estilo de vida, y hemos de intentar evolucionar esas fases. ¿Cómo lo hacemos a nivel de profesional? Pues sabemos que hay que acompañar durante el camino, desde que me diagnostican a unos tratamientos iniciales, a luego el que me tenga que someter a una cirugía, a que probablemente luego vuelva a haber tratamientos adicionales, o sea, desde una quimioterapia y una radioterapia previa a la cirugía, a hacer la cirugía en sí, que es la agresión física que recibe y percibe el paciente. Es como un antes y un después de la cirugía, y luego a posteriori probablemente hay unos cuidados también de quimioterapia que puedan prolongar en el tiempo, con lo cual estamos hablando que aproximadamente nos marcamos en un tiempo de un año aproximado en el que nos vamos a ver en ese aborigen de multitud de cambios de un día para otro, y que tenemos que adaptarnos continuamente a ese proceso. Por lo tanto, a nivel profesional, cuando nosotros encontramos a un paciente en el que vamos a tener que evaluar desde un inicio desde que viene a la consulta. Nosotros como enfermos estomaterapeutas tenemos muy sesgadas esas pautas de visita, que luego veremos que hacemos una visita preoperatoria, hacemos una evaluación, pero tenemos que tener muy claro que es esa parte biológica, marca un poco aquí a nivel más profesional lo que hacemos con los patrones, pero nos centramos en esa parte más física de lo que siento, en plan cómo tenemos que hacer los hábitos higiénicos, qué tengo que hacer con el estómago, cosas de este tipo. Psicológica, que es más sobre la propia imagen, que es a lo que estamos hoy aquí hablando, y sobre el tema de la autoestima, y por lo tanto hay una vertiente mucho más de relacionarnos a nivel del paciente e interactuar desde el minuto uno, ¿no? Natalia nos comentaba esos pacientes que no han tenido esa educación anterior, el impacto es mucho más fuerte. Entonces, en los últimos años nosotros le damos muchísima importancia a la visita preoperatoria para intentar hacer que esa parte del autoconcepto, de ver qué es lo que pasa, qué nos está pasando y cómo lo estamos gestionando, nos puede influenciar a la hora de aprender toda la otra parte. Y tenemos que ver esa parte social, o sea, el hecho de que te venga acompañado, que te explique un poco, que interactúes, si ves si viene con la familia, con un hijo, con la pareja, lo que sea. Esto es un entorno social, si está trabajando, si no está trabajando, ahí hay que empezar a ver cuál es la situación en la que nos encontramos. He hablado antes del impacto del estómago. El estómago muchísimas veces se pone ante todo a todo el proceso de enfermedad y entonces se bloquean. Si ya nos bloqueamos por lo que es el tema de que tengo un cáncer, si encima le dices que tienes que tener una bolsa y que no, yo antes me muero que me pongáis una bolsa, esto lo he oído infinidad de veces, y dices, cuidado, o sea, hay que coger esa bolsa como un aliado y que gracias a ella nos podemos curar, y hay que entender en qué fase de proceso de enfermedad tenemos. Por lo tanto, no todas son definitivas, no son todas temporales, no todo es igual, y no nos quedemos con esos sesgos que hablábamos y esas creencias que tenían los pacientes, y hay que rascar y saber por qué tiene ese concepto, ¿no?, del impacto que le ha ocasionado la colostomía o el estoma, ¿no?, en sí. O sea, quizás al vecino del quinto resulta que tuvo un estoma, o tenía una madre que le pasaba algo, y eso se quedan con esa idea, y hay que intentar reconducir todo esto. Por lo tanto, sabemos que hay esas dificultades en la sexualidad, que hay una insatisfacción en su apariencia, que probablemente cambien formas de vestir, que si es una persona que viaja mucho, ¿cómo lo va a tener que hacer? Y que producen gases y ruidos, que eso les puede producir incomodidad, porque tienen esa sensación de no control, o sea, no controlan esa situación. Y entonces esto supone una gran angustia y ansiedad. O sea,
no podemos tener un mecanismo de control y por lo tanto esa ansiedad se ve mucho más incrementada. Ese concepto de la imagen corporal, ¿no? O sea, el que yo me veo en el espejo y que no estoy acostumbrado a ver, sufro una agresión por parte de todos los tratamientos que hay, o sea, una quimio, una radio y todo el proceso oncológico en sí, con lo cual esa pérdida de peso, probablemente esa piel se ha habido deteriorada y yo me veo en ese espejo y no me reconozco. Y si encima aparece un elemento en mi abdomen que resulta que no es propio de mí, pues tengo que dar ese tiempo a ayudar a que se adapten a esto. Muchas veces ese autoconcepto de imagen corporal está distorsionada, o sea, nosotros tenemos una imagen y un concepto de uno mismo, pero cuando estamos en ese aborigen de ansiedad y de no tener claro dónde estamos, no enfocamos y muy probablemente nuestra normalidad, que está alterada, la vemos con unas gafas sucias y hay que ayudar a desentalar eso, montando un poco la estructura que toca con esas visitas estructuradas que ya tenemos. Vale, el impacto ya sabemos qué es y hablamos y un poco más a la parte más de nuestro trabajo día a día. Decimos que el abordaje de todo esto tiene que ser en una primera fase, por eso esa visita, si no trabajamos desde de las fases iniciales en esa parte, ese impacto psicológico, probablemente tú ya le puedes estar explicando cómo se pega la bolsa o cómo se hacen los cuidados que no te escuchan y por lo tanto tienes que tener delante a una persona que sea lo suficientemente proactiva para poder hacer esa interacción y tienen miedos, entonces hay que preguntar y ahora veremos un poco, pues un poco la imagen corporal atacamos desde eso, desde ese miedo de las fugas, de esos cambios que estábamos hablando, desde probablemente sentimientos de inutilidad. Si tienes una persona en la cual ha sido jefe de una empresa, una multinacional y resulta que de golpe y porrazo se encuentra con un tema de enfermedad y que me siento que no tengo el control, explicarme cómo probablemente esa persona tenga que gestionar una situación que se le escapa, que no tiene herramientas en ese momento porque se le ha cambiado todo el esquema, pues hay que ayudarle a que coja esa estrategia y hay que ayudar a encontrar esas herramientas que cada uno las tiene. ¿Cómo lo potenciamos? Pues haciendo un poco de entrenador, ¿no? De coach, de ahí, de un poco evaluando el qué te explica, haciendo las preguntas adecuadas, ¿no? Observar esas actitudes que tienen, ¿no? Natalia nos comentaba que cosifican, o sea, un estoma le pueden llevar a decir 50.000 nombres, o sea, desde la cosa, la medusa, esto que tengo aquí, cosas de este tipo nos podemos encontrar. Cuando ya le ponen nombre, dices, bueno, empiezan ya, se han hecho amigos. Entonces, ese impasse te da a entender que empiezan a adaptarse y empiezan a asumir que llevan un estoma y que probablemente empiecen a vigilarlo más, a cuidarlo y hay que intentar pues un poco ver qué pasitos van haciendo en cada momento, ¿no? He puesto un ejemplo, ¿no? de esa cosificación a llevarle un nombre o tratarlo de otra manera, ¿no? Pues estos son pequeñas cosas que nos van diciendo que el paciente va adaptándose a la situación. Y además hay que, cuando te consiguen cambiar una bolsa adecuadamente y lo hacen ellos solos y les ayudas en lo mínimo y ves que ellos han sido capaces sin tener que estar dependiendo de nadie, oye, hay que decirles, oye, lo has hecho muy bien, hay que reforzarles esa actitud que han estado teniendo durante ese tiempo. O que si resulta que hoy en vez de caminar 1 hora me he ido 2 horas porque me encontraba bien, pues oye, pues la semana que viene intenta hacer otra cosa. Hay que intentar siempre estar un poco ayudándoles a ir haciendo pasitos, ¿no? En esa escalera que va subiendo y que va mejorando. Estamos hablando del paciente en sí, pero es que a lo mejor tienes al lado la pareja y resulta que tiene también dudas y problemas y ayudar y cómo lo puede ayudar, ¿no? Y también tienes esa opción de que la pareja o la persona, digo la pareja o digo el cuidador en general, ¿no? Que le ayude también a potenciar eso, que probablemente en los primeros días no sea capaz de cambiarse eso, pero que le pueda ir poco a poco
pues yo qué sé, desde recortar una bolsa a estar viéndolo y que no le dé tampoco sensación de angustia al hecho de ver el estómago, y que a lo mejor el mismo familiar odio, pues esto, mira qué mono es, y es así o es asado. A lo mejor esos comentarios a la persona que tiene el estómago le ayudan. Cada uno en la familia sabemos los roles que tenemos y cómo hay que tratar a la persona que tenemos cerca. Y potenciando la autoestima, ¿no? Todo esto que estamos hablando, esos juicios, hay que rascar, hay que intentar buscar objetivos realistas, no intentar buscar montañas donde no hay, o sea, no hacer una visión de qué pasará dentro de 3 meses o 6 meses, sino que ponerlos y centrarlos en el ahora y el momento de ahora. Y ahora que nos preocupa, mañana ya veremos, pero ahora que nos preocupa, y ponerlos un poco en la situación. Y en esas entrevistas o en esos momentos que nos encontramos hay que animarle pues a lo que hablábamos, a esos desafíos, a esos pequeños desafíos. Si nos centramos un poco más en la atención, cómo la escalonamos, una visita preoperatoria, que es lo que hablábamos, y continuamente vamos a estar hablando de lo que os estoy diciendo, pero hay que destacar en la visita preoperatoria que para nosotros es muy importante. En los últimos años, y dado a que los ingresos cada vez son más cortos, nos queda menos tiempo para hacer educación. El aborigen más de la hospitalización se centra más en la parte más física, en todos esos problemas que podemos encontrar de si las heces son más líquidas, si resulta que tenemos fugas o más cosas de este tipo, si hay dolor, si hay una irritación. Nos centramos en esa parte y no tanto a lo mejor el cómo se siente o no se siente, porque ya entramos en esa rueda de que actuamos más a la parte más física. Y no deberíamos olvidar esa parte, porque, por ejemplo, si yo tengo una fuga y resulta que se me ha metido toda la cama llena de heces, ese paciente probablemente, si ya el impacto es importante, en ese momento cómo se tiene que sentir, ¿no? Pues, por lo tanto, para evitar todas esas cosas que nos pueden llegar a pasar, les avisamos en esa visita preoperatoria, les ponemos en situación de cosas que pueden pasar, que pueden ser normales y que estamos en un periodo de adaptación, con lo cual hay que tener un poco de paciencia e ir viendo cómo vamos evolucionando. Súper importante lo que hablábamos del marcaje del estómago, es una manera de evaluar a nivel de que tengamos complicaciones más a nivel físico, sobre todo, y por tanto vamos a intentar mejorarlo y nos vamos a centrar en eso, ¿no? Sabemos que es una intervención de enfermería reconocida y que no todos los abdómenes tienen las mismas formas y hay que evaluar, ¿no? en qué zona anatómica es la más correcta. Sabemos que hay que hacerlo en la musculatura de los rectos, pero nuestras barrigas se comportan de formas diferentes. Entonces yo no puedo hacer un marcaje de un estoma sin saber que tengo que aplicar unas bases y unas placas de los dispositivos que continuamente con el movimiento, con la ropa, con lo que sea, nos pueden hacer desenganchar y dar problemas de fugas y de ese problema que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos en la consulta? Enganchamos dispositivos y vemos en qué posición, si estamos estirados, si estamos de pie, si estamos atándonos los zapatos, y vemos esas posiciones para luego minimizar al máximo las complicaciones que pueda haber con respecto a los dispositivos y las fugas. Y no solo es la posición, sino que probablemente hayan cirugías anteriores o que a lo mejor ha habido un embarazo y ha provocado una flacidez. Eso también nos repercute a la hora de ver qué dispositivos son los más adecuados, y tenemos que evaluar también si a lo mejor esa cicatriz o esa flacidez o ese abdomen que tiene una característica especial nos puede ayudar a distorsionar pues, esa imagen también. Y evidentemente como profesionales tenemos que tener la parte de saber a qué lado hay que ubicar ese estoma, porque no es lo mismo una ileostomía con una colostomía y tal. ¿Qué hacemos? A veces marcamos diferentes tipos de puntos, facilitando también que el paciente tiene que tener ese autocuidado y que tiene que ir viendo cómo está. Por lo tanto, tenemos que ver en qué posición es la más adecuada. O sea, una mesa de quirófano estirado y sin que no haya movimiento no es la posición más adecuada para hacer un marcaje correcto. Hablábamos de ese posoperatorio inmediato, ¿no? De hospitalización que nos
centramos en esa parte mucho más física, ¿no? Que hay que intentar ayudar a potenciar esa seguridad y esa ansiedad, disminuirla, sobre todo en el momento, ahí nos focalizamos más en ese aprendizaje más de cómo cambian los mecanismos de los dispositivos y toda esa parte. De esa manera hacemos que disminuya esa ansiedad, porque se tienen que ir para casa y tienen que ser autónomos. Si no les damos esas recomendaciones, probablemente esa ansiedad va aumentando. Y les damos lo que necesitan para que luego ellos puedan disponer de las recetas y lo que necesitan de documentos. En las visitas de seguimiento, que son ya cuando vienen a hacer los controles, vamos reforzando constantemente, vamos viendo ese entorno que nosotros tenemos que facilitar con la familia, con el paciente e intentar favorecer esa expresión de sentimientos. O sea, si ellos no nos cuentan esas emociones, esos sentimientos que van pasando, probablemente no avancemos en esas etapas que hablábamos de duelo, ¿no? Es muy difícil y hay que ayudarles a identificar esos puntos fuertes y reforzarlo. Esto sería un poco, global un poco de lo que hacemos, pero el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Al final, nosotros tenemos que hacer que el paciente acabe encontrando su manera del día a día, que sea autosuficiente, que no dependa de nadie y que sea proactivo desde el minuto 1. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es un poco responder preguntas, que esto tenemos que empezar a entender qué nos preguntan los pacientes, ¿no? Desde qué enfermedad tengo, qué me van a hacer, qué es lo que voy a hacer. Tenemos que aprender a escuchar y no dar el rollo patatero desde un inicio, porque probablemente le estoy explicando cómo funciona el estómago y cómo me lo van a poner y a lo mejor lo único que le preocupa es que si se va a poder ir a bañar a la playa. Pues a lo mejor esa pregunta es la primera que tengo que resolver. Todas estas preguntas aparecen. Y todas esas preguntas tienen respuesta, para ellos son importantes. Esa escucha activa que tenemos, esa empatía que el profesor de enfermería al cabo del tiempo vamos a tener que ir desenvolviendo. O sea, tú sales de la escuela y probablemente no tienes capacidad de preguntar de la misma manera por tu desconocimiento y al cabo de los años vas adquiriendo habilidad. Pero preguntar es un arte, la comunicación es ese foco, ¿no?, que hablábamos, tenemos que saber a dónde llega el paciente. El paciente puede enfocar desde su repercusión a nivel más emocional a una parte más física o a su entorno social. O sea, no todo el mundo le preocupa lo mismo. Si yo me habla de que voy a tener un cáncer, a lo mejor esa persona lo único que le preocupa es que voy a tener que dejar de trabajar y resulta que mi familia, ¿de qué va a vivir ese tiempo que yo voy a tener que estar parado? Por lo tanto, hay que saber, entender, o a lo mejor no, a lo mejor lo único que me preocupa es que me veo en el espejo y me siento que no soy la persona que soy y me aíslo del mundo y me quedo encerrado en mi habitación. O probablemente lo único que me preocupa es que resulta que tengo 20.000 problemas con la bolsa y eso me ocasiona ansiedad y dejo de hacer cosas, ¿no? Pues hay que ver cuál es el foco. Por lo tanto, importante a nivel nuestro es qué voy a decir, cómo lo voy a decir y para qué lo voy a decir, porque no sirve decir mucha información si luego no entran los oídos de nadie. Y también algo que es primordial es entender esa comunicación. O sea, no vale tampoco el cómo lo digo ni dejo de decir, sino esa comunicación verbal, lo que no se dice, los silencios súper importantes, los silencios de entender por qué se está produciendo ese silencio en ese momento y gestualizar, hacer hincapié en las frases, en los momentos, en lo que cada uno necesita, es súper importante. ¿A qué finalidad? Pues dar esa calidad de vida, es satisfacer esas 14 necesidades, permitiendo pues, que el paciente tenga capacidad de verse el estómago, de que forme parte de él, que intente disfrutar de lo que más le hace disfrutar el día a día, como si se quiere ir a pasear, si quiere ir a dar una vuelta, bañarse, disfrutar de la sexualidad, esa parte que tenemos gran desconocimiento al final porque tienes que interactuar mucho con el paciente, pero hay que crear ese vínculo de intimidad a la hora de empatizar con el paciente y resolver dudas y de esto. Entonces, hay que llegar a este punto.
Entonces, hay una frase que a mí me horrorizaba cada vez que la quería decir, o sea, la persona con cáncer de colon que se lleva portadora de un estoma, o sea, yo cuando oía esta frase me horrorizaba. Dice, no son pacientes con anos contra natura, o sea, que requieren de enfermeras que expertas en bolsas, que pegamos bolsas, o sea, olvidémonos de ese concepto. O sea, nosotros al paciente necesita una atención integral. Y tenemos que enfocar sobre ese aspecto biológico, sobre ese aspecto psicológico y sobre los aspectos sociales. O sea, olvidemos de este concepto. Por lo tanto, qué mejor que entender un poco ese mundo, ¿no? La persona cómo lo percibe, su realidad, sus miedos, y qué mejor que ellos para que nos lo enseñen. Con lo cual, animaros a preguntar, a estar ahí un poco, a ver qué les sucede a ellos y simplemente agradecer a que estéis ahí y con motivo de esta jornada pues que podamos compartir momentos a todos. Bueno, no sé, ahora No te preocupes. me quedo ahí. ¿Tienes que dejar de compartir pantalla? Esto es lo que intentaba. Creo que, por lo menos en mi pantalla aparece arriba, que pone ver opciones. Si no, voy a detener la compartición. Vale, perfecto. Vale, ahora, ya está, no te preocupes. Voy a poner que nos veamos las tres, y así participamos de manera interactiva. No sé si se animan a hacer alguna pregunta sobre lo que Cristina Navalón nos ha explicado. Natalia, ¿tú tienes alguna pregunta para Cristina? ¿No? Bueno, yo sí tengo una. Tengo una y, bueno, aunque sí que nos conocemos, ¿no? Nos conocemos y sí que es verdad que no estaba programada a hacer ninguna pregunta así como directa, pero, bueno, escuchándote me lleva a preguntarme, ¿no? ¿Qué te ha llevado a ser experta de ostomías? Uy, esto fue casualidades de la vida, ¿no? Al final acabas coincidiendo en un equipo de cirugía en la que empiezas a ver que hay una figura que es la estomaterapeuta, y yo cuando salí de la carrera no tenía ni idea de que esa figura existía. Y te das cuenta que hay una interacción muy, muy bonita, y a mí todo el tema de la educación con el paciente siempre me ha gustado mucho. Entonces, el poder estar muy de tú a tú y el poder ver esa visión de lo que les preocupa, pues lo empecé a ver pues, trabajando con mis compañeras. Y luego me di cuenta que esto al final no es como tal una especialidad, porque no existe como tal, pero sí que hay unas formaciones específicas sobre el tema que con el tiempo pues te vas formando y te vas dando cuenta que no solo enfocas sobre esa parte que os hablaba de enganchar las bolsas, que es la parte más mecánica y más simple, sino que hay un trabajo psicológico muy importante con respecto a todos los pacientes que esto. Entonces, casualidades de esa vida que al final yo iba para matrona y acabé siendo estomaterapeuta, o sea que no sé. Muy bien. Y, bueno, y un poco Natalia ha seguido especificando en su praxis y en su tesis lo que es la visita preoperatoria. Y entonces un poco también, ¿qué destacarías, ¿no, Cristina, respecto a las visitas que tú realizas? Un poquito, que suele ser, a grosso modo, ¿no? Normalmente lo que te suelen preguntar. Ahora ya sería una pregunta un poco más, ¿no? Bueno, les preocupa mucho cómo les va a afectar el estómago. Probablemente las preguntas que a mí no me gusta que vengan solos a la consulta. O sea, intentamos que siempre haya alguien de confianza, porque esto
el paciente muchísimas veces está muy bloqueado y a veces es la persona que la acompaña el que realiza las preguntas en esa visita preoperatoria, y arranca esa persona a hacer preguntas y luego ya empieza a relajarse, pero vienen muy bloqueados. Lo que hablamos de esa comunicación no verbal, van como que van cerrados hasta que empiezas a hacerles preguntas, ellos empiezan a esto. Entonces, ¿qué les preocupa? Pues probablemente quieran ver cómo son los dispositivos, quieran ver cómo se les toma, les preocupa también si van a poder comer igual, pero sobre todo en la primera visita enfocan mucho sobre el tema de las bolsas, si los van a poder disimular, todo esto, no les preocupa si las heces van a ser A o B, no, esto no. Y si cómo les va a cambiar, y su concepto es, bueno, a partir de ahora yo ya sé que no voy a poder hacer esto. No te lo preguntan directamente, pero te lo sueltan. Entonces tú ahí tienes que decir, bueno, ¿y por qué piensas que no vas a poder hacer esto, no? Entonces ahí empiezas a rascar. Entonces, tienes que hacer un diálogo con esa persona que tienes delante y rascar que son... El doctor Google hace estragos y entonces empiezan a cotillear cosas que a veces piensas, oye, pues vamos a centrarnos en tu tema, no vamos a ir viendo lo que pasa. Un poquito todo. Muy Y bien. sobre todo es Mira, el marcaje que sí, hacemos. yo creo que es vital. Tenemos una pregunta de Laura Subirana. Me perdona, ¿eh? No, en el buen sentido, qué bueno que participéis. ¿Dónde se puede hacer formación de estomas y si había alguna especialización? Y yo creo que en parte lo has comentado tú antes, ¿no? Bueno, al final la formación no está como reglada como tal, sí que existen en algunas universidades, creo que hay cursos de formación, pero bueno, pues partiendo desde ello, que es el curso que imparte alguna revista sobre algo más específico. Hay alguna universidad, que ahora no te sé decir si exactamente cuál es, yo creo que es en la de Granada o algunas de estas, que hay un curso un poco más específico. Hay formaciones, pero es que al final la formación va desde saber esa relación terapéutica de rollo más de coach, de psicológica, y por lo tanto no es algo más específico de ostomías. Y luego la formación la vas adquiriendo muy probablemente por estar con compañeros interactuando. Y en el colegio de enfermería hay otro curso, hay varias cosas que vas haciendo, pero no hay un bloque interno no hay una formación reglada, estipulada como especialidad. Estamos en ello trabajando y en algún momento intentaremos que esto se produzca, porque si tú te vas fuera de aquí de España, la especialidad es incontinencia, ostomías y heridas, y esta es la especialidad que existe fuera de España como tal, y aquí pues hay que hacer mucho trabajo todavía. Natalia, yo no sé si tú querías hacer una pregunta. ¿Sí? Pues ponte el audio, házela directa. Ah, vale, la he escrito, de todas formas. Sí, muchas gracias. Vale, sí, a ver, Cristina, si igual que hacéis, si tú conoces en el hospital donde trabajas, que al igual que se hace una consulta previa en los pacientes que van a someterse a una ostomía, si tienes conocimiento si con las mujeres que se van a someter a mastectomía o algún tipo de cirugía mamaria, si también se hace esa consulta previa. No como la tenemos nosotros, que yo creo que al final deberían de haber más enfermeras referentes sobre estos temas. Yo creo que con el cáncer de mama hay una similitud con el cáncer de colon, o sea, hay un impacto muy importante a nivel de imagen y hay que ayudarles a trabajarlo desde el minuto 1. Entonces, y esa figura de acompañamiento, que probablemente somos las estomaterapeutas con el cáncer de colon, se debería de crear, ¿no? con las personas que van a tener un cáncer de mama, desde un asesoramiento a cómo poner una peluca, cómo ayudar a cómo eso afecta, ¿no? Psicológicamente, esa pérdida de pelo. No puede ser que esa atención la reciban en una tienda que les van a poner una peluca. Que a lo mejor somos los profesionales que hemos de preparar ese camino para que vayan haciendo esa adaptación. Entonces,
igual que con los años se ha podido hacer esa figura más de experto en ostomías y que ya llevamos muchos años trabajando y en la que hemos hecho mucha evidencia científica y que tenemos un colectivo muy consolidado, probablemente tendremos que crear colectivos de enfermeras en los que nos impliquemos más en estas tareas. O sea, la enfermedad en sí se cronifica y nos podemos salvar del cáncer, pero hay muchas secuelas sobre esto y nosotros hemos de ir acompañando de esto. Yo, por ejemplo, en lo que nos encontramos ahora y en lo que se está trabajando mucho es, vale, me cierran el estómago, pero luego, ¿qué secuelas me quedan después? Y parece que haya un vacío ahí, pero muchos se quedan incontinentes y les tienes que ayudar a solucionar esos problemas. Y como ya hemos hecho la solución, hemos salvado, le hemos curado, ya, pero ¿qué calidad de vida le queda a esa gente? Entonces, ese acompañamiento hay que rascar más, poner cuidados nuestros. Tenemos multitud de cosas que se pueden hacer a nivel de consulta y de enfermería. Sí. Y yo creo que no nos creemos muchas veces ese potencial que tenemos. Sí, es verdad. Bueno, yo, vamos, a coalición de lo de la tesis y el estudio, no se hacía ni la consulta previa y hay una estomaterapeuta en nuestro hospital, que trabajaba yo con ella, y a raíz del estudio fue cuando se empezó a dar educación sanitaria antes del estoma y luego, pues, cuando presenté los resultados a la dirección, se hace tanto con los pacientes de mastectomía, o sea, todo tipo de cirugías, se da la educación sanitaria antes de la cirugía y sobre todo la que lleva un impacto en la imagen corporal. Entonces, los que no lo tengáis, os invito vamos, que podéis usar esos resultados para que los mostréis en vuestras direcciones y fomentéis a que pueda haber una consulta específica para formar a los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de cirugías. Lo que, Natalia, ya que estamos, sí. me apunto a lo de hacer el estudio ese, ya buscaremos, porque al final lo que hemos de hacer es colaborar entre todos para fomentar esa investigación que, si no creamos esa evidencia, probablemente no tengamos más datos para poder trabajar, ¿no? En esos planes de cuidados que sabemos que hay que trabajar. Pues sí, pues todo el mundo que esté, vamos, yo además que es que como me ha preguntado Laura antes, lo tengo en mente desde que terminé la tesis, porque no me esperaba que salieran esos resultados y la verdad que dije, pero bueno, ¿y esto por qué ha salido así? Y claro, al ponerte a hacer búsqueda, pues dices, pues es que a lo mejor influye más la educación que haya tenido esa persona o el nivel cultural o, no sé, más que a lo mejor le pueda afectar o pueda influir en la autoestima la imagen corporal. Entonces me quedé con ganas, lo que pasa que sí que es cierto que para dar evidencia de todos los estudios que he revisado tenían un tamaño muestral pequeño, entonces tendría que ser un multicéntrico y para dar buena evidencia y a esos resultados. Así que nada, tanto si Laura estaba interesada como los que estéis, yo encantada, vamos. Yo lo diseño y nos metemos. Sí. Pues, bueno, sí quería, si os parece bien, hacer una aportación, ¿no? De un poco como habláis a todo lo que tiene que ver con la imagen corporal respecto a la autoestima. Sí que es verdad que en mi caso, yo sí que lo he ido relacionando la imagen corporal respecto a la autoestima y os explicaré por qué. Porque cuando se desarrollaron las competencias de la enfermera gestora de la imagen corporal, en la cual tuve el placer de poder colaborar desde el 2013 hasta el 2017, que se publicaron en el Colegio de Enfermería de Barcelona, todos los estudios que estuve mirando de la parte psicológica tenían que ver con la autoestima. Entonces, posiblemente cuando definimos el concepto de autoestima también abarca mucho más que el quererse, ¿no? Sino que posiblemente puede ser un ciclo diferente una persona de cómo se quiere, cómo se asume, cómo se ve, cómo se siente, y a lo mejor la autoestima habría que revisarla previamente qué significa para cada persona, ¿eh? Entonces es cuando sí se podría a lo mejor hacer un estudio específico, cuando pensamos que partimos de nuestra base previa de lo que significa la autoestima, a lo mejor no tiene nada que ver con la persona que tenemos delante, ¿eh? Y ahí a lo mejor es donde podríamos darle más vueltas, ¿no? ¿Qué significa para cada individuo su autoestima, su autoconcepto, su concepto de la imagen corporal? ¿Cuándo se ha desarrollado? De los 0 a los 6 años se lo ha ido desarrollando y reforzando a posteriori. Entonces yo creo que
la educación, los valores, su propia cultura, porque posiblemente no vivimos en una sociedad que existe una única cultura, sino también convivimos con diferentes culturas. Entonces, podríamos encontrarnos con sesgos, ¿no? No hay una única visión de las cosas, sino que yo creo que convivimos con diferentes visiones y que podemos tener una visión distorsionada en un momento determinado, teniendo incluso una cultura determinada. Ahí está mi aportación. Si me permitís un pequeño, ¿me oís? Han hecho una pregunta antes que se lo decían a Natalia y decía, si no existe familia, el apoyo que le ofreció, pero antes hablabais de que por qué no acudían a las consultas psicológicas, ¿no? O sea, normalmente cuando reciben yo por mi experiencia, porque llevo ya como 17 años llevando paciente ostomizado, me doy cuenta que cuando les acompañas y les permites expresar lo que sienten en cada fase, tienen un proceso de adaptación, por lo tanto les permites eso. Solo en los casos en los que ves que hay un tema más patológico, que ya entran en depresión, ahí evidentemente yo llego donde llego, yo soy enfermera y sé que para eso trabajamos en equipo multidisciplinar, pero muchos de ellos no acaban precisando esa ayuda, sino que buscan más colaboración con otros pacientes en asociaciones o algo. A veces van a los psicólogos y me vuelven y me dicen, es que voy allí y no me entienden. A lo mejor habría que buscar psicólogos más específicos con la psico-oncología o con problemas más relacionados con la bolsa, porque a veces se sienten que no les entienden qué es lo que les está pasando, ¿no? Y vuelven otra vez a la consulta y es que contigo me siento más cómodo hablando de este tema y me entiendes mejor. Entonces, no es que sea ni mejor ni peor, pero que nos encontramos con esto, que si la acompañas en todo momento, no es que le estés haciendo de psicólogo, porque al final yo digo que somos como un coach de salud, pero ayuda en ese sentido, que probablemente necesiten menos de ese aporte psicológico si estamos nosotros allá acompañando y no acuden al psicólogo. Y lo que decía, hay mucho tabú con este tema, ¿eh? Yo no lo necesito, yo no... Me parece que... Muchas gracias, Cristina, por tu aportación, porque al final somos enfermeras, pero cada una lo vivimos, ¿no? Tal vez desde una perspectiva diferente, por tal vez la manera de trabajar, ¿no? Si es la privada, si es la pública, la carga asistencial, ¿no? Y cómo hemos empezado a lo mejor siendo enfermeras, porque todos tenemos una historia, ¿no? Profesional. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dar por finalizada la webinar. Ahora sí que os voy a dejar un momentito tanto a Natalia Mudarra como a Cristina Navalón si queréis hacer alguna aportación más antes de dar por finalizado, y le dejamos ese minuto, ¿no?, de gloria también a los espectadores por si quieren formular alguna pregunta. Bueno, estaba leyendo un comentario de Vicky que nos ha hecho, que bueno, que un poco por la reflexión suya de su vida, que nos da ese valor, ¿no?, del acompañamiento que tenemos las enfermeras. Muchas gracias por el comentario, Vicky, que bueno, era un poco esta reflexión. No sé si... Sí, Vicky dice, totalmente de acuerdo con la reflexión de Cristina. Al final el oncólogo o el cirujano te salva la vida porque te opera y bueno, aquí creo que ha habido un problema a la hora de escribir. Te prescribe, ¿no? Te prescribe la quimio. Te prescribe la quimio, pero la enfermería es quien te acompaña en el duro proceso del cáncer y quien realmente te atiende y resuelve todas y cada una de tus múltiples y variables dudas. Las unidades de oncología tendrían que resaltar más la gran labor de las enfermeras. Esta es una reflexión personal vivida en primera persona. Pues muchísimas gracias, Vicky. Pues muchísimas gracias, completamente de acuerdo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotras por hacer que esto sea posible, esta webinar,
que habrá más y un placer haberlo compartido con los espectadores que de alguna manera pues han tenido la ilusión, ¿no?, de estar aquí en primera persona. Muchas gracias. Gracias.